¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Siguiendo la grilla de Radio Divergentes, estamos compartiendo, ahí le agregamos también, por supuesto, Tu Astrología con Víctor Landolfi. Podés todos los días jueves de 17 a 18 horas por Radio Divergentes. Podés escucharnos por la www.radiodivergentes.com.ar. Podés bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. Estamos por streaming en vivo en Facebook como Divergentes, en YouTube como Divergentes Streaming. Y por supuesto le damos la bienvenida a su conductor Víctor Landolfi. Así que le compartimos a él este momento. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy buenas tardes para todos, buenas tardes, buenos días, depende del lugar del mundo en que estemos. Así es, Es así, ¿no? así Ya, es. eso de buenos días como que ya queda medio desubicado, Sí, ¿viste? ese, sí. Bueno, El me alegro que buongiorno del estemos. italiano. El Es, es- buongiorno, es como espectacular. es como el italiano, que se dice buongiorno a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana. Ese. Y chau es hola, todo al revés. Chau. Bueno. Bueno, muy bueno, muy buena bueno, ahí estás con este nuevo, como la evolución del StreamYard sería. Claro, tenemos Bien, muy bien, muy bien, otra muy bueno. plataforma que la estamos Está muy bueno. ahí viendo también, ¿no? Bien. Estudiándola, bueno, ahí Bueno, ahí. tenemos. Pero se escucha bien, ¿no? ¿Ves bien y todo? Me parece Perfecto, que va bien. muy bueno. Sí, muy bueno. ¿Eh? Y sí, ahí como también esas imágenes de fondo, ¿no? Como que vamos Ah, volando por sí, el universo, está vamos bueno, ¿no? volando por ahí. Sí, le voy agregando algunas cositas aquí. Bueno, Sí, Víctor, sí, muy la verdad bueno. estuvo fuerte. A veces caemos un poco siempre en las mismas temáticas, sobre todo cuando hablamos de economía social, de Ah, sociedad y economía, sí, tan de la afuera, sí, y sí, sí. empezamos a analizar no por nosotros mismos, ¿no? Sino por cómo vivimos en conjunto. Y entramos en esa contradicción, ¿no? ¿Qué terminamos cerrando? Diciendo, bueno, la salida de todo esto es interna igual, ¿no? Entonces, ¿para qué hablamos todo lo otro, ¿no? Queriendo demostrar o haciéndonos parte de un todo cuando en realidad somos uno, ¿no? Es tan difícil Claro, ese sí, equilibrio, ¿no? Ahí está, ¿no? sí, sí. Y a veces es una cosa de también, a ver, eh, a mí a veces me gusta preguntar, eh, que parece a veces una pregunta por ahí, eh, sí, una pregunta compleja, digamos, pero que como que, no, o sea que, bueno, hay un periodista muy conocido que lo hace siempre en su programa, ¿no? ¿Qué ocurre después de la muerte, ¿no? Que ahora, pero digo, uno al responder esa pregunta, digamos, ¿no? Uno ahí puede, de alguna manera, yo creo que ahí pueden salir muchos valores, digamos, muchos principios éticos o lo que sea de cómo uno vive, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, no es lo mismo que yo diga, mira, me muero y nada, y así como vine, desaparecí y no sé, como que te volvés parte de la nada. Eso está bien, pero eso, digamos, parecería como que significa nada, pero tiene un contenido, digamos, muy fuerte con cómo, digamos, puede condicionar o no mi comportamiento en la vida, digamos, ¿no? Tal cual. Distinto es que yo te diga, no, mirá, yo creo en un Dios castigador bueno, que por lo tanto, si no te portás bien te va a castigar, ¿no? Esa idea tradicional de Dios, ¿no? A veces, después está la otra visión del karma, ¿no? Que bueno, que todo tiene sus consecuencias, digamos. Igualmente cuando hablamos con este tema del karma, muchas veces no es un tema que habría que llevarlo
a la vida siguiente, sino cuando hablamos del karma lo podemos ver desde esa lógica, pero también el karma se debería aplicar en la misma vida, ¿no? O sea, las cosas que hago hoy pueden tener su consecuencia mañana, digamos, ¿no? O sea, no necesariamente la vida siguiente, ¿no? Pero a veces es interesante cuando uno hace esas preguntas, ¿no? Que a veces me gusta hacerlas esas preguntas porque bueno, y parece que no, pero a veces a una persona como que como que no le da importancia al tema, pero como que la dejas pensando, ¿no? Porque eso es en algún punto lo que le da sentido a todo, ¿no? Porque, eh, si todos aceptamos que la vida en sí es finita, digamos, ¿no? Ya dure un año o 100 años, es casi lo mismo, ¿no? Es casi un granito de arena en el desierto, ¿no? Eh, por lo tanto, y paradójicamente, ¿no? Lo que va a condicionar, ¿no? Mis comportamientos, mis, mi ética, mi moral es qué pasa antes, qué pasa después, ¿no? Es como que se remonta más allá, ¿no? Porque eh, solo ver lo que es la historia del universo, digamos, el Big Bang, bueno, todas estas teorías, bueno, todo se habla en miles de millones de años, ¿no? Cuando la vida no dura nada, digamos, en ese contexto, ¿no? Entonces, eso en algún punto le da, y un poco lo que decías vos, ¿no? Es como que en algún punto eso te obliga, ¿no? A ir a lo interior, ¿no? Porque sí, podemos tener discusiones, teorías, pelearnos, lo que sea, por cosas que en algún punto, qué sé yo, son, no sé si es demasiado, pero casi intrascendentes, ¿no? Cuando vos lo ves desde esta perspectiva de la finitud de la vida, ¿no? Del- de la, y de cuando empezás o te enmarcas en un marco de creencia, no sé, por llamarlo de una manera religioso o lo que sea, ¿no? Eh, pero, pero bueno, obviamente que siempre uno debería siempre estar pensando en eso, ¿no? Porque, y un poco lo que yo los escuchaba a ustedes el programa anterior, que siempre lo recomendamos, ¿eh? Que cuando arrancaban, ¿no? Cuando Mario, él hablaba de una película, ¿no? Esta cosa de esta, como una persona que pierde la memoria, ¿viste? Eh, esta cosa de decir, bueno, pero a ver, esta actitud, esto que se puede llamar, esta actitud de decir, bueno, a ver, a partir de hoy voy a vivir como si fuera un extraterrestre que llegó, ¿no? O como alguien que se murió hace 200 años y que resucitó y no entiende nada, 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 absolutamente nada. De alguna manera, el solo hecho de pensarlo es como que en algún punto, ni siquiera de hacerlo, porque ya hacerlo es casi imposible, ¿no? Porque uno salirse de la estructura mental, ¿no? De los condicionamientos que tenemos. Digo, acá podemos entrar en el psicoanálisis, toda la formación, digamos, digamos, las restricciones, lo inconsciente, lo consciente, lo que sea, ¿no? Pero ya el solo hecho el solo hecho de pensarlo es como que de alguna manera te, te, te- te hace ver como que te da un flash, ¿no? De lo absurdo que es todo, ¿no? Porque es verdad, uno como que está como eh, cumpliendo un rol, no sé, un rol que de alguna manera podemos decir que, bueno, nos viene de la familia, ponele, de la educación, ponele, de nosotros mismos, de los medios de comunicación, de lo que sea, no sabemos, o de una mezcla de todo eso, o de no sé qué, pero verdaderamente, más allá de que uno lo pueda hacer o no, esto solo de pensarse por fuera de esa cosa, ese deber ser, esa cosa que tenemos adentro como de otra persona que nos habla desde adentro, ¿no?
diciéndonos lo que debemos hacer, lo que no debemos. Obviamente existen teorías psicológicas, sociológicas, para explicar estas cosas, pero más allá de la teoría, uno vive realmente así, uno vive realmente como a las órdenes de alguien, de algo, de nuevo, ¿no? Puede ser una cuestión psicológica, puede ser una cuestión sociológica, ¿no? El condicionamiento social o el autocondicionamiento psicológico, las dos cosas. Ahí entramos en teorías, todas muy respetables, pero somos eso realmente, ¿no? Y, y en algún punto, bueno, en la astrología esto está, digamos, ¿no? Porque a veces en la astrología nosotros, a ver, lo hemos hablado, lo hemos nombrado muchas veces, ¿no? Pero a veces en la astrología lo que, lo que falta, ¿no? No es lo que falta, digo, no lo que falta porque no esté en la astrología, sino porque, bueno, tampoco, también la astrología es como que a nivel práctico es como una herramienta que se usa para ciertas cosas que son muy útiles, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, eh, cómo va a ser mi vida, ¿no? Qué potenciales tengo, digamos, cosas muy buenas, ¿no? Eh, que, digamos, cómo va a ser cómo puede ser mi vida en determinada área, qué cosas puedo hacer yo para que mejorar, digamos, o poder de alguna manera darle un rumbo a mi vida en esa área particular, ¿no? Esto que hemos nombrado muchas veces de lo que son las casas astrológicas, ¿no? Las áreas de la vida, ¿no? Pero a veces también, y quizás es un tema del cual se habla poco, ¿no? Y que se habla poco y existe muy poca también, si se quiere, bibliografía o teorías, pero digo, alguna especie de definición de como como podemos decir que el psicoanálisis es, además de toda una técnica, digamos, entre otras técnicas, ¿no? O sea, digamos, además de toda una técnica de terapia, etcétera, también es una definición de sujeto, no sé, o de individuo, ¿no? O sea, bueno, la astrología también tiene eso, ¿no? No, muchas veces no es un tema que por ahí se profundiza demasiado. eh, eh, Quizás porque, bueno, por esto un poco, ¿no? Porque es como que lo principal de la astrología serían otros temas, ¿no? Pero, pero desde la astrología, y volviendo un poquito a lo que decíamos antes, ¿no? Esto del condicionamiento, ¿no? De esta cosa de que uno vive como, realmente no, o sea, si uno, aunque sea pudiera, aunque sea por un instante, no esta película que nombraba, que bueno, al final no sé si dijo el nombre, pero esta película que decía una persona que como que se da un golpe en la cabeza, pierde la memoria, no sabe dónde está, y bueno, obviamente esta cuestión de vivir como una especie no sé, de marcial, de extraterrestre, digamos, como si nosotros vamos a vivir a otro planeta o no entendemos nada. eh, ya el solo hecho de saber que nosotros estamos de alguna manera, a ver, creo que el programa anterior o el anterior eh, hablábamos un poquito de esto, ¿no? De decirnos, che, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Creo que era el anterior, ¿no? Hace 2 semanas atrás, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Esta cosa de empezar de una manera a cuestionarnos esa cosa de la cristalización, ¿no? De la personalidad, ¿no? Que muchas veces, bueno, que en la astrología, cuando hablábamos, y hemos hablado tantas veces, ¿no? De la luna, ¿no? Que es en algún punto esa formación básica, si se quiere, ¿no? De la personalidad, ¿no? Eh, cuando hablamos de formación básica, esos primeros años de la vida, esa infancia, todo ese momento del nacimiento hasta la adolescencia, por llamarlo de una manera arbitrariamente, ¿no? Eh, es un periodo en el cual eh, todos, ¿no? Para bien o para mal, nos vemos siempre sometidos o atravesamos experiencias de restricciones, de abundancia por un lado, restricción por el otro,
de permisos por un lado, de no permisos por el otro, en el sentido de, como una manera, induciendo un camino, ¿no? Induciendo un camino que tenemos que seguir. Y de alguna manera, el ser siempre así, las cosas así, de alguna manera nos van formando nuestros hábitos, nuestras preferencias, ¿no? ¿No? Nuestros gustos, ¿no? Alguna vez nos tendremos que preguntar, che, a mí ¿por qué me gusta esto? ¿Y por qué no me gusta lo otro? ¿No? ¿Por qué me gusta una pavada, ¿no? O sea, ¿por qué me gusta la montaña más que el mar o al revés? ¿O por qué me gustan las películas de acción más que las películas de terror o lo que sea? ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿qué es por casualidad? O sea, tiramos la ruleta y a vos te salió que a vos te van a gustar estas cosas, a aquel le van a gustar otras, no. O sea, es decir, de alguna manera, digamos, todo ese proceso, digamos, de formación de la identidad, ¿no? Que lo encontramos, ¿no? Lo encontramos en muchas escuelas de psicología, y de la astrología lo podemos ubicar en la luna, ¿no? Que de alguna manera, bueno, es al ser siempre lo mismo, ¿no? Siempre recordemos que la luna, al ser el regente del signo de Cáncer, ¿no? Es esa cosa de una manera lo conocido, ¿no? La base, lo firme, ¿no? La piedra firme sobre la que yo puedo pisar, ¿no? Que de alguna manera, por eso la luna se asocia un poco con eso, ¿no? Porque es como que al ser siempre lo mismo, ¿no? Al ser, digamos, siempre te vamos a permitir hacer tal cosa y no tal otra, vamos a tener recursos para esto, pero no para lo otro, te vamos a dar permiso para algo, pero no para la otra cosa. Eso no es que pasa un día, eso pasa durante años y años y años, y de alguna manera eso va formando nuestro comportamiento y también pero sobre todo, y lo más importante y lo más sutil, si se quiere, nuestros gustos, nuestras elecciones, ¿no? ¿No? ¿Por qué decidimos hacer cosas? Y después eso ya queda a nivel inconsciente, ¿no? Y es de alguna manera lo que nos, si se quiere, volviendo un poquito a lo que decíamos antes, lo que nos define como, como personas. Es una definición de individuo, o, para decirlo más teóricamente, una definición de sujeto social, por llamarlo de una manera, ¿no? ¿Qué es eso, no? Es esa especie de piloto automático, que es una frase que le hemos usado mucho, ¿no? El piloto automático es como que de alguna manera, yo no tengo que andar cuestionándome, haciendo, a ver, cada vez que voy a comer algo, o a ver una película, o a ir de vacaciones a un lugar, voy a preguntarme por qué elijo esto y por qué me gusta esto. No, 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 no. O sea, a ver, tratemos de hacer una cierta economía del pensamiento. Economía del pensamiento. Esta es la frase que define la luna, ¿no? La luna ya constituida, ¿no? La luna está ahí justamente para decirnos la economía del pensamiento, porque la economía del pensamiento nos da seguridad, pero no necesariamente y muy raramente nos da calidad de vida, porque calidad de vida, es decir, entendiendo por calidad de vida esta cosa de ser feliz, digamos, ¿no? Es justamente hacer esto de decir, cada vez que voy a hacer algo, preguntarme por qué lo estoy haciendo, porque si yo no me lo pregunto, justamente es porque empezar a preguntarme por qué hago tal cosa, por qué elijo tal cosa, por qué estudio tal cosa, trabajo de tal cosa, me visto de tal manera, lo que sea, seguramente me voy a encontrar de que eso realmente no me gusta, que yo quisiera hacerlo de otra forma, y, y tampoco voy a saber, sí voy a saber, o sea, no voy a saber de dónde vienen esas elecciones, sí voy a saber que quizás vienen de todo este proceso de la luna, de alguna manera, ¿no? Esto que decíamos de la infancia, ¿no? Esta, esta cosa de que, esta suerte de aparente libertad, ¿no? O sea, esta cosa de, no, no, que el nene haga lo que quiere, ¿no? Pero digamos, ese haga lo que quiere es obviamente en un contexto de miles de restricciones, ¿no? De miles de cosas que no se pueden hacer, eh, de un modo de comportarse que muchas veces va a responder a un nivel económico, digamos, sociocultural, etcétera, etcétera. Todo lo complejo que es esto, ¿no? Entonces, sabemos que viene de ahí. Obviamente que
que es prácticamente imposible ir a los hechos concretos que lo causó, es casi imposible, tampoco tendría sentido. Lo que sí sabemos es que todos inevitablemente, tampoco es que esto pasa porque la vida me engañó, o porque mis padres fueron malos, o la escuela, digamos, algo siempre va a pasar que de alguna manera me va a condicionar. ¿Por qué? Porque si no tenemos esta cuestión de economía del pensamiento, de evitar cuestionarnos todo a cada instante, prácticamente no podríamos vivir y sería muy, muy complicada la supervivencia. Y justamente cuando hablamos de la supervivencia estamos hablando de la luna, ¿no? Justamente eso que decíamos, la luna es lo que está seguro, ¿no? Y desde ahí un cuestionamiento de todo entra en conflicto con eso, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que hacer siempre, y justamente era lo que proponíamos la otra vez, ¿no? Cada tanto decir, bueno, a ver, yo todos los días me voy a cuestionar algo, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hice esto? Pero desde lo más sencillo, rutinario, las rutinas. No es que me voy a cuestionar por qué elegí estudiar A y no estudié esto y no estudié aquello, digamos. No, ese tipo de, ¿no? ¿Por qué decidí vivir acá y no allá? No, de las cosas más, ¿por qué compro tal marca de yerba y no otra? ¿Por qué tomo café a la tarde y no tomo a la mañana? Ese tipo de cosas, digamos, ¿no? O sea, empezar a hacer ese tipo de cosas, porque cuando uno empieza a decir, bueno, yo todavía me voy a cuestionar algo, y está bueno porque uno empieza a ser un hablante justamente desde lo que la astrología sería la luna, ¿no? ¿No? Porque cuando uno hace eso, uno está entrando como en esa cámara oscura, ¿no? Que es un poco también lo inconsciente, ¿no? El subconsciente, ¿no? Como lo queramos llamar, ¿no? Cosa que está ahí como que de autómata nos hace hacer algo, durante años y nunca lo cuestionamos. Entonces, pero la idea no es tanto cuestionar eso, ¿no? La idea no es tanto cuestionar algo para cambiar algo, independientemente de que lo cambiemos o no lo cambiemos, o que conozcamos cosas. Quizás el objetivo de esto es empezar a entender, es empezar a hacer esto un poco que decíamos antes, ¿no? Esto de ir hacia adentro, ¿no? Porque es justamente esa pavada, ¿no? Es un ejercicio de autoconocimiento brutal, ¿no? O sea, porque yo con eso lo que estoy haciendo no es que a mí me interesa saber por qué elegí esto y no. También, a mí me interesa saber que hay algo, que hay como, no los 10 mandamientos, los 10 millones de mandamientos que están como una especie, como si fueran cargados en mi software y que me hacen, digamos, moverme sin que esos X cantidad de mandamientos sean cuestionados, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno empieza a tener conciencia de eso, empieza a decir que, bueno, ¿ya hasta qué punto yo estoy actuando de manera como un autómata ante esto? Y no, o sea, obviamente, ¿no? De nuevo, volvemos a esto, ¿no? Hay que ser un poco también sincero, ¿no? Si nosotros nos vimos cuestionando, ¿por qué doy un paso? ¿Por qué respiro? ¿Por qué muevo? Nos morimos, o sea, es prácticamente imposible, pero digo, pero tampoco ir al otro extremo de nunca cuestionarnos nada, de vivir como zombies, que de alguna manera es a lo que nos lleva la vida, ¿no? Porque ahí está la riqueza y de alguna manera el ir hacia adentro, esto que decíamos al principio, que vos proponías muy bien, estaba muy bueno, esto de ir hacia adentro, que podríamos entenderlo como esta experiencia de autoconocimiento, pasa más por lo menos por una cuestión de vernos, de reconocernos cómo somos, ¿no? Y eso ya nos va a dar cierta paz, por lo menos, ¿no? Cierta paz, saber que de alguna manera tenemos eso a ver, desde la astrología existe una luna, existe una historia de un condicionamiento, digamos, psicológico, mental, que en algún punto siempre nos va a hacer ir hacia una dirección. Pero nosotros tenemos la libertad, el libre albedrío, ¿no? El libre albedrío, ¿no? Esto que lo hemos hablado tantas veces y que en algún punto choca a veces con estas muy pobres usos que se hacen de la astrología, ¿no? Del catastrofismo, ¿no? Esta cosa porque cuando viene el catastrofismo va a venir el eclipse, va a venir esto, va a venir el tránsito, va a venir esto, nos sacan a nosotros, nos quitan el libre albedrío y por lo tanto nos vuelven 100% autómatas, pero lo peor de todo es que
nos vuelve autómatas, nos sacan la llave y la tiran. No podemos volver porque ya somos como de una manera parte de un fluir de circunstancias que de alguna manera ya no podemos hacer nada. Si está el eclipse, está el eclipse. Esperá que pase el eclipse. Ahora, cuando pasó el eclipse, vino la luna llena. Y cuando pasó la luna llena, vino el tránsito de no sé qué. Y después volvió el eclipse, digamos, ¿no? Y después volvió, no sé, la energía que baja de no sé dónde. O sea, con todo respeto, pero nosotros no podemos que creer en esas cosas no nos puede correr a nosotros del centro. Porque cuando nosotros nos corremos del centro, se acabó, digamos, la posibilidad de hacer un viaje hasta nuestro interior de autoconocimiento queda anulada, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera nos mimetizamos con, entre comillas, energías que nos van como de una manera llevando y nosotros vamos como las hojas que se las lleva el viento. Bueno, ahora el viento va para allá, pues va para allá, ¿no? Y es una vida sin sentido realmente, porque no, cuando nosotros no estamos y no podemos hacer ni siquiera esto que estamos diciendo, ¿no? Decir, che, pero a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Che, a ver, ¿por qué elegí esto? A ver, ¿por qué? Si queremos ser un poquito incluso más sutiles, ¿no? ¿Por qué reacciono de esta manera? O sea, o quizás agresivamente, o quizás alegremente, o preocupándome mucho o despreocupándome del todo, digamos, estas cuestiones a veces extremas, ¿no? Digo, cuando yo puedo hacer ese trabajo, bueno, es porque yo estoy en el medio, o sea, porque yo no le entregué la llave de mi vida a ningún fenómeno, digamos, por llamar de una manera mágico, que de alguna manera me controla, ¿no? Que me controla desde arriba, ¿no? Es decir, y poder hacer este trabajo es algún punto, es algún punto, no sé cómo llamarlo, un paso hacia la iluminación, pero ya el hecho de reconocernos como de alguna manera carentes, ¿no? Como hasta incluso imposibilitados de poder verdaderamente poner nosotros al control de esta maquinaria psicológica que tenemos formada y que tanto nos condiciona, que quizás en el punto sea imposible y en algún punto es imposible porque si es posible, hasta corre riesgo nuestra propia supervivencia, pero ese pequeño pasito que nosotros podemos dar está bueno porque en algún punto creamos alguna fuerza, ¿no? Como que es contraria, pero contraria no por contraria, sino contraria complementaria, ¿no? A esto que ya, esta cosa que tenemos de adentro, ¿no? Estos condicionamientos que tenemos de adentro, que de alguna manera nos llevan y nos van a llevar siempre, pero a veces nosotros nos podemos constituir, ¿no? Podemos encontrar como ese vacío, ¿no? Ese vacío es un vacío en el cual nos paramos y nos podemos ver como somos. Y ya está, y nada más, no. Bueno, no intentar cambiar nada porque, de nuevo, yo pienso que quizás poder cambiar esa maquinaria psicológica de la cual ya la tenemos de alguna manera metida desde lo que es la luna o como lo queramos llamar, es casi imposible, ¿no? Porque son cosas que están muy metidas a nivel inconsciente, pero sí tenemos el libre albedrío de poder verlo y de poder reconocernos como somos. Y eso ya nos va a dar mucha paz y también mucha capacidad de acción, ¿no? Porque así como podemos decir, por un lado, que no es posible cambiar todo, pero sí es posible cambiar algunas cosas, porque así como yo me puedo cuestionar algunas cosas, decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago eso? Eso ya de alguna manera ya lo estoy cambiando, porque lo puedo reconocer y ya lo puedo cambiar. Pero a ese nivel, ¿no? No estas cosas de las grandes transformaciones, porque, de nuevo, si caemos en esas cosas de las grandes transformaciones, de, de alguna manera entramos en un nivel de imposibilidad que terminamos en algún punto, si se quiere, víctimas de estas cosas, de las cosas externas que de alguna manera nos vienen a condicionar. Y que fíjate que si vos te lo pones a pensar, hay como un cierto paralelismo, ¿no? Esto de que, digamos, si lo ves a nivel individual, tenés una como, ¿no? Como
como se dice desde el psicoanálisis, ¿no? Estas cosas de que somos, digamos, el 90%, no sé, o que lo consciente es como la punta del iceberg y todo lo de abajo es lo inconsciente. Bueno, del mismo modo, cuando nosotros pensamos que hay factores externos, digamos, que, que nos van de alguna manera condicionando la vida, como este tema de la astrología tan común como el tema de los eclipses y esto, es lo mismo de alguna manera, porque tanto en un caso como en otro hay algo que no podemos manejar, ajeno a nosotros, que nos maneja, ¿no? Que nos lleva. Entonces, de alguna manera nos están poniendo en la misma situación. Entonces, nosotros tenemos que tratar de siempre ver cuando hacemos alguna terapia, algún conocimiento, alguna astrología, lo que sea, dónde estamos nosotros. Y ese primero ubicarnos dónde estamos nosotros y después ir y fortalecerlo, ¿no? Entonces, acá entra un tema que es muy interesante, que nosotros por ahí lo mencionamos en algunas oportunidades, porque claro, cuando hablamos de lo que venimos hablando, ¿no? Una definición de persona, de individuo, de sujeto desde la astrología. Y bueno, obviamente que eso no puede excluir a la luna. Es la luna, ¿no? La luna es lo único, quizás en la astrología, que está dado, ¿no? Que viene dado, ¿no? Que es algo que, digamos, todos de alguna manera, los planetas son como de alguna manera direcciones, el Sol incluso, a mí, el Sol mismo, ¿no? El ascendente, ¿no? Son de alguna manera direcciones en las cuales nosotros deberíamos avanzar, ¿no? O sea, a ver, de nuevo, ¿no? Que yo tenga un planeta en una determinada ubicación, en una carta natal, no significa que yo tengo esa habilidad. Sí significa que yo tengo, digamos, de alguna manera el mandato, si se quiere, en esta vida o como lo queramos decir, para desarrollar eso. O sea, si yo a ver, para decirlo de una manera muy simple, si yo me pongo las pilas y hago un esfuerzo por desarrollar esa habilidad que en la astrología está representada por la ubicación de un planeta en una casa o en un signo, una casa y un signo, o en una relación con otro planeta, si yo me pongo las pilas, en eso lo voy a tener y no solamente lo voy a lograr, sino que eso me va a dinamizar mi vida. O sea, eso gracias a eso me va a ir mejor económicamente, en el trabajo, en las relaciones, voy a hacer más, lo que sea, ¿no? Me va a posibilitar incluso poder hacer otras cosas, otras energías que pueden ser otros planetas en otras casas, ¿no? De la misma carta, de esa misma carta natal, de nuestra carta natal. Entonces, si bien por un lado tenemos que todos los planetas son, como estamos diciendo, ¿no? Estas directrices, estos potenciales, lo único que no podemos ver de esta manera es a la Luna. La Luna, al contrario, la Luna es una carga que tenemos, ¿no? Como se puede decir, esa mochila que tenemos, esto que veníamos diciendo antes, ¿no? Una carga no en el mal sentido, ¿no? Pero una carga en el sentido de que es algo que ya lo tenemos, ¿no? Cuando nos quisimos dar cuenta de algo, cuando yo digo, uy, mira, che, yo tengo, no sé, qué sé yo, a Júpiter en tal casa. Uy, mira, tengo tal potencial. Bueno, perfecto. Pero y ahí como que yo me doy cuenta que tengo un potencial para desarrollar. Ahora, cuando yo tomo conciencia de la luna, ya la tengo y la luna ya actuó y ya me condicionó y me va a condicionar por el resto de mi vida, salvo que yo empiece a hacer estos trabajos que estamos diciendo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque estamos hablando de qué es una persona, qué es un individuo, qué es un sujeto de la astrología. Obviamente que tenemos que hablar de la luna porque la luna es esto, es esta mochila que ya traemos, ¿no? Eh, pero a su vez, y acá viene un tema muy interesante, ¿no? Que hay un tema que en astrología es de alguna manera bastante ignorado, ¿no? Y no es casual que sea ignorado o a veces banalizado, si se quiere, ¿no? Que no sé, es un tema que lo hemos tratado muchas veces, ¿no? Nosotros en este programa, que es el tema de Lilith, ¿no? Que es esta figura, digamos, es esta
Bueno, a ver, estamos hablando de una historia mítica de miles de años, ¿no? Del antiguísimo Testamento, ¿no? O sea, bueno, a ver, entrar en lo que es la reconstrucción bíblica de esto es casi una locura, ¿no? Pero aparte, bueno, no hay, digamos, hay un montón de controversias. Más allá de eso, es como que en algún punto que haya una figura como Lilith que forme parte de la carta natal, ¿no? Y que además a esa figura, digamos, se la llame quizás popularmente, no sé, o la luna negra, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque nosotros venimos diciendo que, bueno, a ver, para hablar de la identidad, de la constitución de la persona, del sujeto, tenemos que hablar sí o sí de la luna, porque todo el resto es, vamos a ver qué viene. El resto, o sea, lo único que tenemos seguro es la luna, el resto lo podremos tener bien, mal, más o menos, pero está por verse. La luna no está por verse. Ahora es interesante, ¿no? Porque a este punto, digo este punto porque ni siquiera Lilith es un planeta, no es como la Luna o como puedo decir, qué sé yo, Venus o Plutón, que son, yo agarro un telescopio, puedo ver Saturno, ¿no? Son cosas, objetos concretos que uno tiene, ¿no? Lilith no, es simplemente un cálculo que se hace a partir del movimiento de la Luna y entonces cuando la Luna está más lejos, bueno, no me acuerdo bien cómo es el tema, cómo es el cálculo, la cuestión es, bueno, que se calcula un punto y que, bueno, esa es una ubicación que nosotros tenemos en nuestra carta natal, también donde está Lilith. Digo, qué cosa interesante, ¿no? Porque entonces, si nosotros tenemos la luna, que podemos decir que es esta cosa que tiene tanto que ver con nuestra constitución, digamos, psicológica, como nuestra identidad, nuestra personalidad básica, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que tiene. A su vez tenemos esta otra cosa que también tiene el nombre de luna, al menos popularmente, ¿no? Tiene este nombre de la luna, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué será la luna? Porque aparte, digo, porque si realmente tiene atributos de luna, entonces también lo tendremos que contar como agente o energía o lo que sea que influye en la formación de esa identidad, digamos, ¿no? O sea, eh, es interesante, ¿no? Porque cuando uno eh, piensa en lo que significa la historia bíblica de Lilith, ¿no? Está como, bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Pero bueno, como la, la- la mujer de Adán que existió antes de Eva, que fue expulsada del paraíso y después, de alguna manera, quedó como afuera, ¿no? Que bueno, que después tuvo hijos, que esos hijos son considerados demonios, ¿no? Que de alguna manera es como que tienen esta cuestión de agresividad, si se quiere, contra, digamos, lo que quedó del otro lado, que es, si se quiere, la historia que todos conocemos, ¿no? La historia de Adán y Eva, bueno, lo que nos cuenta todos los relatos del Antiguo Testamento, ¿no? Pero más allá de esto, está bueno como poder tomar esta historia, y no solamente la historia de esta, ¿no? Sino este paralelismo, ¿no? Porque digo, porque está bien, por un lado tenemos la historia bíblica, si nos quedamos en la historia bíblica, perfecto, ya está, ahí terminó, digamos, podemos estudiar, hay un montón de bibliografía muy interesante, pero digo, ¿por qué incluir esto en la astrología? ¿Y por qué llamarlo la luna? ¿No? Sobre todo por eso, por el peso que tiene la luna al ser como un factor, digamos, de constitución de nuestra identidad, ¿no? Bueno, en algún punto nosotros lo podríamos entender, y acá vamos un poco a ir retomando algunas cosas que venimos diciendo, ¿no? Es decir, eh, todo esto que decíamos al principio de bueno, a ver, eh, todos la infancia, algunos podrán haber tenido una infancia muy feliz, otros muy infeliz, lo que sea, no es una cuestión de andar juzgando eso, porque es un juicio, ¿no? Uno está en las circunstancias en las que está, ¿no? Pero digo, en ese contexto, nos haya gustado o no nos haya gustado, como decíamos antes, uno
en algún punto fue de alguna manera llevado, ¿no? Obviamente, ¿no? Uno es chico, no tiene capacidad de decisión, uno ni siquiera se acuerda de estas cosas, ¿no? No es que uno ni siquiera se acuerda de lo que pasó, ¿no? Pero uno fue de alguna manera como llevado, ¿no? Por cierto, digamos, camino de vida que nos formó el carácter, nos formó nuestros gustos, digamos, las cosas que nos gustan, las que no nos gustan, que después terminan determinando nuestras elecciones, digamos, pero acá lo interesante es, y sobre todo ya pensando en lo que significa Lilith en la astrología, ¿no? Obviamente ligada a toda esta historia, ¿no? A toda esta historia bíblica que contamos en 2 palabras, obviamente, ¿no? Pero digo, cada vez que nosotros fuimos durante todo ese proceso de formación del lunar, digámoslo de una manera, formando, ¿no? Nuestras, digamos, de alguna manera viviendo todas esas restricciones, esas posibilidades, esos condicionamientos, esto sí, esto no, digamos, ¿no? Esta cuestión de la autoridad, ¿no? O sea, la autoridad, cuando hablo de autoridad, hablo de los padres. Cuando digo los padres, hablo de los padres o quien yo reconozca como padre, ¿no? Ya sea los padres reales, las instituciones, quienes hayan estado a cargo de la crianza, o por ahí estuvieron los padres, pero para mí los verdaderos padres fueron otras personas que no son los padres. Esto es muy común, ¿no? O sea, alguien que realmente tuvo esa autoridad que los padres no tuvieron porque estuvieron ausentes o estuvieron peor, presentes ausentes, que eso también pasa mucho, ¿no? Pero más allá de esto, siempre hay una figura de eso, esa figura de autoridad, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros elegimos alguno de estos caminos, ¿no? O que nos impusieron, ¿no? Siempre hubo una lógica del descarte, ¿no? Es decir, cuando la formación de la personalidad justamente habla de la formación, o sea, como que de alguna manera como una escultura, ¿no? Como está la piedra, ¿no? Yo voy esculpiendo, ¿no? Y a medida que voy esculpiendo, como que de alguna manera van cayendo, ¿no? Van cayendo pedazos de piedra hasta que yo formo esa forma, ¿no? Esa forma que yo esculpí, sea linda, fea, o como sea, esa sería la luna, esa sería la identidad, la luna, eso que veníamos hablando antes. Ahora, todo eso que cayó, ¿no? Eso por ahí sí lo podríamos entender, lo podríamos sí pensar ya en términos de esto otro que estamos hablando, que es esto de Lilith, de la luna negra, ¿no? Esto es decir, esta lógica del descarte, ¿no? O sea, de alguna manera estamos todos, digamos, es un proceso con mucha intensidad de quiero o no quiero, acepto o no acepto, me quedo con esto, me saco aquello, esto me conviene, aquello no me conviene, esto puedo o no puedo, esto es posible y aquello no es posible, ¿no? Y después nos quedamos con esto, ¿no? Y después tenemos 40 años, 50 años, 60 años y decimos, esto es posible y aquello no es posible. ¿Por qué? Porque sí, porque alguna vez pasó cuando tenía 2, 3 años en ese proceso de esculpir que cayó algo. Pero ¿qué pasa? Eso que cae, ¿no? Tomando también esta metáfora de la escultura, ¿no? Eso que va cayendo, ¿no? Eso en algún punto es también como una especie de, si se quiere, alguna personalidad, alguna identidad paralela, ¿no? O sea, es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer y a la cual Lilith de alguna manera nos invita, ¿no? Es todo ese descarte, ¿no? que conformó esta formación de nuestra identidad, de esta identidad que tenemos, ¿no? De que es la luna, lo que la astrología es la luna, ¿no? Todo ese descarte, ¿no? Por las razones que haya sido, ¿no? Justo, injusto, bueno, malo, que sea, ¿dónde fue? ¿Se perdió para siempre? Es decir, qué sé yo, ¿no? Quizás lo más probable es que no tengamos registro de eso, o quizás sí tengamos registro de eso, y lo vivamos como una negación, pero incluso en el caso de que no tengamos registro, ¿no? Que sabemos que si a mí de chico, cuando tenía 1, 2, 3 años, me gustaba hacer tal cosa, pero bueno, nunca lo hacíamos. ¿Por qué? Porque no había plata, o porque no se podía, o porque no se hacía, o porque a quienes estaban a cargo en ese momento no lo hacían por la razón que sea. Entonces esas cosas son las que van quedando de alguna manera
afuera, ¿no? Esto de que va cayendo, ¿no? Entonces la pregunta es, digamos, en muchos casos esto puede ser cosas que, eh, bueno, no recordamos, pero en algún caso sí puede ser, ¿no? Yo siempre quería hacer tal cosa, pero nunca se podía, y bueno, al final nunca se hizo y ahí quedó como una especie de deseo frustrado, si se quiere, ¿no? Pero cuántas cosas, incluso en ese caso, cuántas cosas hay que yo ni siquiera recuerdo, nunca llegué a tener conciencia de eso, ¿no? Bueno, en algún punto de eso es lo que nos viene a hablar esta luna negra, ¿no? Esta especie de, de, digamos, de cosas que fueron descartadas, dejados de lado en este moldeado de la identidad, que en algún lado quedan. Pero ¿cómo quedan? ¿No? ¿Cómo quedan? Claramente no quedan como un recuerdo lúcido de, sí, yo me acuerdo o no, o ahora yo me estoy acordando que yo quería hacer tal cosa, pero no se podía, o no, y por lo tanto yo lo vi como, no, quizás en algún punto la manera en que quedan es justamente a partir de esto que decíamos un poco antes, ¿no? Esas reacciones que uno tiene, digamos, esas cosas esos pensamientos que uno tiene, ¿no? Esas cosas locas, entre comillas, que uno a veces hace, ¿no? Digo, ¿por qué hice esto, no? Porque si yo siempre hago esto, hoy hice aquello otro, ¿no? Así, de manera, digámoslo así, inconsciente, ¿no? O al menos no es una decisión consciente, ¿no? O por qué ante determinada situación me enojé tanto, o no me importó nada, o me alegré demasiado, me causó demasiada risa, o nada, o como que me angustió, lo que sea. Algo que de alguna manera nos mueva, digamos, hacia extremos, ¿no? Bueno, eso quizás pueda llegar a ser, digamos, ¿no? Y esto es un tema muy interesante para estudiarlo, ¿no? Pero eso sí puede llegar a ser aquello que en algún punto quedó afuera, ¿no? Quedó afuera de ese modelaje de la identidad que es la luna y que justamente esto de la luna negra, ¿no? Justamente esto de la que cuando uno de alguna manera estudia o ve, digamos, lo que fue esta historia bíblica de Lilith, ¿no? Que está tan relacionada como decíamos, ¿no? Los hijos que son demonios, o esta cosa de que me voy, abandono todo, pero el resentimiento queda, ¿no? Pero ese resentimiento después no se manifiesta, o ese enojo no se manifiesta a partir de una protesta, si se quiere racional, ¿no? A partir de decir, che, bueno, pasó esto, tal cosa. No. Se expresa a partir de hijos de demonios o, digamos, una ira irracional, ¿no? Bueno, justamente es por eso, ¿no? Entonces, a veces está bueno un poco empezar a pensar, ¿no? Estas reacciones que a muchas veces, qué sé yo, ¿por qué ante una situación pasa algo que me llama la atención, de nuevo, ¿no? Por lo extremo que pueda ser o por lo poco extremo que pueda ser? Bueno, quizás en esa situación, ¿no? Qué sé yo, cuando, no sé, no sé, puede ser algo muy simple, ¿no? Cuando, no sé, cuando sucede algo, ¿no? Muchas veces pasa cuando son las fiestas, ¿no? Porque cuando vienen las fiestas, toda la Navidad, yo me siento de esta manera, o yo reacciono de esta manera. Es muy normal también en esas circunstancias ver que hay muchas peleas, o lo que sea, ¿no? Cuando tengo que hacer algo, ¿no? Justo cuando tengo que ir al lugar que tiene estas características, me pasa esto. Y me llama la atención que me pase esto porque ese me pasa esto no es algo que responde a lo que yo soy, es decir, a mi luna de alguna manera, ¿no? A esa cosa que yo soy, ¿no? Bueno, justamente, seguramente que ahí, y esto es un tema muy interesante como para estudiarlo, ¿no? Muchas veces yo tuve la posibilidad, muchas veces, a veces en consultas astrológicas, incluso también con la intención de poder empezar a bajar a tierra, ¿no? Esta cosa de Lilith que es tan compleja
y que por eso también se la ignora tanto, ¿no? Por eso prácticamente no se la tiene en cuenta en un estudio astrológico. Digo, pero empezar a trabajar con esto, ¿no? A ver, ¿y por qué hay? ¿Y qué? Y entonces, por ahí sí se puede llegar a conectar con algo que tenga que a ver, o que esté relacionado con experiencias de quizás de nuevo, ¿no? De restricciones, de falta de permisos, o de falta de recursos, o de falta de voluntad, o de lo que sea que en algún momento de la vida, sobre todo en la infancia, no me permitieron a mí, digamos, continuar ese camino que a mí me hubiera llevado a desarrollar cosas que son cosas que me hubiera gustado hacer, que nunca las fui y que hoy las sigo sin hacer porque ya de alguna manera mamé que eso no es bueno, no sirve, no conduce a nada, ¿no? La típica, ¿no? Muchas veces atrás de estas cosas que a veces, ¿no? Quiero ser, no, vos tenés que ser médico, vos tenés que ser, digamos, contador, ¿no? Estas cosas, ¿no? No tenés que ser músico o artista, ¿no? Porque, bueno, muchas veces atrás de esto, ¿no? Obviamente atrás de esto es algo que muchas veces hay que desagregarlo, pero esto suele ser una situación muy típica de interacción Luna-Lilith, ¿no? Porque de alguna manera en ese quizás yo quiero ser algo muy extremo o muy contrario, ¿no? A esto que me marca la vida, que me marca mi historia, la familia, lo que sea, la educación, la conveniencia, ¿no? Económica o lo que sea. Y yo al mismo tiempo quiero ser algo que de alguna manera va en contra de esto, es una señal de protesta, es algo que yo rechazo, ¿no? Pero lo rechazo de una manera muy antagónica, ¿no? Está bueno, ¿no? Porque acá lo que podemos ver, sí, es esa cosa de Lilith de la astrología, pero ya no solo por lo que ella significa, sino como paralelismo entre lo oficial, lo que es lo normal, y esta cosa de quiero ir en contra de. ¿Por qué? ¿Pero por qué quiero ir en contra de? Porque hay algo en mí, justamente, que eso es nuestra Lilith, ¿no? Nuestra luna negra. Algo decir, quiero conectar con algo que nunca pude conectar, que no me dejaron, que no pude, que me prohibieron, y que lo peor de todo, que después se volvió normal, se volvió el relato oficial. Y lo peor de todo, que es mi relato oficial que yo sostengo y que lo sostengo consciente, en esta cosa de consciente, inconscientemente, y entonces es como que de alguna manera te metes en este mundo y como que en algún punto decís, no, bajo la persiana porque si sigo por acá me vuelvo loco. Entonces, por eso es un tema de ir de a poquito viendo cositas y viendo, dándonos esos permisos de alguna manera, ¿no? Esos permisos, es que esos son los verdaderos permisos, ¿no? Eh, Así que bueno, ahí está, me parece que ahí hicimos un panorama más o menos interesante de este tema, Liz, que es un tema que siempre está presente, siempre se pregunta, Siempre, siempre, tal cual. siempre, y es una caja negra, ¿viste? Sí, inclusive dentro del esoterismo, Sí, sí, dentro sí, de tradiciones gnósticas y demás, está sí, presente siempre, ¿no? O está sea, presente. Sí, de tiempos inmemoriales se tiene presencia de esto, ¿no? En todas sí, las sí, sí, escuelas de misterio y demás todas. aparece, así que súper importante esto, así que Sí, genial. sí, sí, Y claro. que esté representado también en la astrología, ¿no? También Exacto. implica desde cuándo ese conocimiento, ¿no? Exactamente, sí, aparte de la astrología justamente es justamente es esto, ¿no? Es la única herramienta que tenemos dentro de la astrología para cuestionar nuestra identidad. Es la única que tenemos. El resto de los planetas, todo, no cuestionan nuestra identidad. Nos pueden explicar potenciales, pero la única herramienta que tenemos en la astrología, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que puede Tal cual. cuestionar a la luna, que la luna es nuestra identidad, esa cosa inconsciente que tenemos, que ya está, que la tenemos metida, es esta. Por eso es una herramienta que nos tenemos que empezar a amigar y empezar a explorar su potencial porque nos puede dar muchas cosas que nos pueden iluminar el camino y sobre todo esto que decíamos antes, ¿no? Con esto de ir hacia adentro, ¿no? Del autoconocimiento, ¿no? Este,
Así que bueno, Gaby, Impresionante. ahí estamos. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, excelente, me encantó. Bueno. Sí, veníamos tocando también algunos y venía yo también. Te digo más, había visto algo de Lilith, estaba Ajá, viendo hasta, Revelando el Velo, ese lado que tiene más esotérico y demás, justo estaba viendo ayer, así que mira, tocaste el tema y ¿viste? Claro. volvió a reflotar un poco toda esta info, ¿no? Sí, Tan importante y a tener en cuenta, ¿no? Sobre sí, ese... no, totalmente. Lilith es el tema, es el tema es el tema de la astrología, es el tema de la astrología que está, está metido en todo y de nuevo, es la herramienta de liberación. Si no usamos esa Lilith en la astrología, por ahí hasta corremos el riesgo de que se vuelva algo muy mecanicista, ¿no? Bueno, está bien, Plutón es tal cosa, significa tal cosa, tal cosa, ¿no? Como que Sí, es como que hay el ascendente es tal cosa que ¿no? Lilith en algún punto, cuando metes a Lilith, rompes con ese mecanismo. Por eso es tan disruptivo claro. y por eso hay que animarse a tocar a agarrar este instrumento, ¿no? Y Mm. es una brasa caliente. Sí, un desafío, ¿no? Todo un Es un desafío. desafío. Víctor, Es un ¿cómo se pueden desafío. comunicar contigo, hermano? Bueno, como siempre, nosotros les damos la página web mía, que es astrología.com.ar. ¿No? Ahí están todos los medios de contacto, así que como siempre los oyentes del programa pueden comunicarse a través de ahí, con hacer cualquier consulta. Y bueno, y ahí también están estos programas, yo subo programas, otros materiales que yo siempre voy subiendo, así que bueno, nos estamos en contacto a través de ahí y también a través de este programa todos los jueves a partir de las 17 a 18, acá por Radio Divergentes, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y queda entonces, Gaby, la invitación para el jueves que viene. Por supuesto, en tu Muy bien. astrología con Víctor Landolfi.